Bueno, hay una mirada tecnicista que a veces tienen los ejecutivos, que es que el Consejo no debe meterse en estas cosas, ¿no? Hay una crítica, tanto se ve con el aumento del boleto, que incluso algunos empresarios plantearon que el costo del boleto no tenía que estar en el Consejo. Lo mismo pasa con las tasas. Si fuese por los funcionarios del Ejecutivo, habría aumentos automáticos de tasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo valioso de que exista el Consejo? Existe porque ahí se dan la discusión de distintas fuerzas políticas, pero sobre todo de diferentes intereses. Se integra la mirada de la complejidad de la ciudad, ¿no? Entonces, y bueno, me parece que con absoluta razonabilidad el Consejo bajó el aumento de la tasa en forma generalizada. Aumentó lo del DREI. Bueno, son evaluaciones que se hacen. A mí me parece que el problema de fondo no es de dónde se saca el dinero hoy, sino en qué se gasta. Parece que el problema de este gobierno municipal tiene que ver dónde pone la prioridad del gasto. Y en esto evidentemente coincido con lo que decía Eduardo, ¿no? Una mirada que despreció la obra pública y fundamentalmente los barrios de la ciudad. Y esto impactó en muchos años de sostener en el tiempo esta mirada de reducir la obra pública en los barrios de la ciudad, impactó en la calidad de vida de miles de rosarinos que han quedado, no solo barrios que tenían infraestructura, pero se fueron deteriorando, sino barrios nuevos que no tienen la infraestructura. Esto impacta en la vida de las personas, porque no tener agua potable, no tener cloacas o no tener pavimento definitivo, entonces donde la gente tiene que convivir con zanjas llenas de basura, que se limpian tarde, mal y nunca, con situaciones de precariedad en la vivienda, donde esto genera, tenés techo de chapa que cuando llueve se te mojan las cosas, se te moja el colchón, se te moja la ropa, vivir en una humedad permanente, los chicos se enferman, ¿no? Una cosa va trayendo otra peor, ¿no? Esto lo vemos en muchísimos barrios de la ciudad, que muchos chicos abandonan la escuela por las enfermedades crónicas respiratorias, y las enfermedades crónicas respiratorias tienen que ver con esto, con una mala condición de su hábitat. Y esto se resuelve con obra pública, no se resuelve de otra manera. Y esto es lo que hay que modificar. Nosotros tenemos que reestructurar el presupuesto de la ciudad y duplicar la inversión en obra pública en la ciudad de Rosario. Esto tiene que ser una meta de nuestro gobierno. Por supuesto que no se hace de un día para el otro, pero tiene que ser el horizonte hacia dónde ir. Y la obra pública tomando las prioridades. Yo creo que es una vergüenza la reestructuración, la inversión que se está haciendo en la Plaza San Martín. Creo que es una vergüenza que demuestra claramente la concepción de este gobierno, donde hay lugares de la ciudad que están viviendo en condiciones durísimas y se gastan 17 millones de pesos en la Plaza San Martín, ¿no? Creo que ese es el ejemplo claro. Lo mismo era lo de Hermes Wiener en su momento, que quería hacer el puerto de la música, que era un lindo proyecto, pero no era el momento. Había otras prioridades. En ese momento, con el dinero que ellos habían presupuestado para hacer el puerto de la música, se completaba la red de cloaca en la ciudad de Rosario. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Y esto tiene que ver con una escala de valores. Nosotros tenemos nuestra escala de valores que tiene que ver con generar una ciudad mucho más equitativa, equilibrada, inclusiva, con justicia social. Evidentemente, el denominado socialismo para nosotros no hace honor a esa palabra, ¿no? Que en el mundo significó tantas luchas, la palabra socialismo, no hace honor. Evidentemente tiene una mirada absolutamente para pocos, y se comprueba con cada decisión. Con cada decisión que toman se comprueba eso. Yo creo que tenemos que recuperar para el Consejo Municipal otro rol. Vos bien decías cuando empezábamos la nota, el Consejo toma relevancia frente a determinadas necesidades del Ejecutivo Municipal de resolver crisis cíclicas, ¿no es cierto? El transporte, de la circulación en el centro de la ciudad,
Y hoy el Consejo tiene que ser un lugar de donde se pueda planificar una ciudad, obviamente siempre de la mano de un ejecutivo, del diálogo, del trabajo en consenso con el ejecutivo. Obviamente nosotros aspiramos desde el peronismo, desde el Frente para la Victoria y de todos aquellos que piensan en una ciudad integrada, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de apartheid, ¿no es cierto?, en ningún lugar de la ciudad. Todas esas fuerzas políticas aspiramos el año que viene dar la disputa no solo por el Consejo, sino por la ciudad. Por lo tanto, aspiramos a tener una mayoría en el Consejo en función de también ser oficialismo en la ciudad. Y esto que parece algo tan lejano, después de tantos años de un mismo signo político, no lo es tanto si uno piensa que en las últimas elecciones una parte importante del electorado de la ciudad, más del 70%, se decidió por otras alternativas, ¿no es cierto? También hay que discutir con esas otras alternativas existentes y realmente si son todas alternativas a esta concepción del desarrollo urbano, por ejemplo, que tiene la gestión del Frente Progresista, que es una concepción del desarrollo urbano, completando lo que venía diciendo Fernando, que descansa exclusivamente casi en la obra privada, ¿no es cierto?, o en obra pública realizada por los privados, en función de los intereses y del rumbo que le quieren dar los privados a esa obra. Una concepción donde el Estado no tiene por qué hacer negocios, en el buen sentido de la palabra y de la expresión, hacer negocios, es decir, capitalizarse a partir de intervenir en determinados rubros en los que puede intervenir, que no necesita gran inversión, como dice siempre Fernando. Por ejemplo, hacer cocheras públicas en la ciudad de Rosario, en la Plaza del Foro, en algún otro de los lugares sobre lo que se está discutiendo, no necesita una inversión similar a la de Vaca Muerta, donde el Estado ni el Estado Nacional puede hacerla porque no tienen la experticia, ni la infraestructura, ni el dinero para poder hacerlo. Estamos hablando de 70 millones de pesos para generar una obra que permita no solo brindar otras posibilidades para estacionar, sino para descomprimir la circulación de automóviles en el centro de la ciudad. Y este Ejecutivo Municipal pretende dejárselo en manos de un privado, un canon irrisorio, como tantos otros cánones que hoy se están abonando por parte privada con respecto a algunos emprendimientos. Pero además dejarle liberada la tarifa y perdiendo una herramienta de contralor y de regulación, por ejemplo, del precio de la cochera, que tan en discusión y tan en boga está. Ahora, otras alternativas, podríamos llamarlo de centro derecha, el PRO y sus satélites de alguna manera en la ciudad de Rosario, ¿discuten esto? No discuten esto. En todo caso discutirán si se le pinta de naranja o se le pinta de amarillo, pero no discuten esta mirada privatista de la ciudad, esta mirada de donde los empresarios amigos son los que están habilitados a hacer algún tipo de negocio, se le da todos los beneficios, y el Estado nunca es pensado como un actor regulador, un actor interventor que permita pensar primero en el bienestar de los rosarinos, segundo en la capitalización del mismo Estado para utilizarlo con ese o con otros fines, y en última instancia también que tenga todas las herramientas de su mano para regular determinados mecanismos que tienen que ver con la circulación, con el transporte, etcétera, etcétera. Esta es la gran raya divisoria, creemos hoy nosotros, entre proyectos políticos. No tanto entre colores o entre opciones partidarias, sino entre aquellos que pensamos. Y ahí es el grado y el alcance de la unidad que nosotros pretendemos en una alternativa electoral para el año que viene, desde el peronismo, desde el Frente para la Victoria, las organizaciones vecinales, sociales, que participan de este mundo de ideas. Aquellos que pensamos en un Estado fuerte, un Estado interventor, un Estado regulador, un Estado que intervenga en determinados mercados, inclusive siendo un Estado también, algo que es mala palabra, fue durante mucho tiempo casi un Estado empresario en algunos casos, y en otros casos promoviendo la posibilidad de que los privados, los empresarios realmente desarrollen su trabajo, su producción, etcétera, en armonía y con un rumbo determinado. Lo peor que podemos hacer es no tener rumbo. Hoy este Estado municipal no tiene rumbo, entonces establecer un rumbo donde defina, bueno,
Fernando hacía referencia al tren. Hoy el tren ya no es más el futuro de la Argentina, es el presente de la Argentina. Atraviesa el país de punta a punta, se empieza a reactivar. Rosario es un lugar clave, ¿no es cierto?, donde van a salir y donde van a entrar cientos de destinos, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho del país. Y el Estado tranquilamente podría promover la posibilidad de promocionar la industria ferroviaria, como lo hizo en algún momento, como Rosario, Pérez, toda la zona fueron lugares de talleres ferroviarios. Reactivar esto promocionando vía exenciones, vía impulso, vía inversión, vía subsidio, vía cualquier mecanismo que tenga a su mano, y promover que los privados locales fundamentalmente puedan aportar el desarrollo de esta industria. Doy este ejemplo porque me parece que es clave en este momento. Entonces no es una visión exclusivamente estatalista, no, es la visión de un Estado fuerte que intervenga donde tiene que intervenir, produzca cuando tiene que producir y promueva en los rubros donde haya privados que tengan ganas de intervenir, de generar y sobre todo de dar trabajo, que es lo importante, ¿no es cierto? Perón decía: gobernar es dar trabajo. ¿Por qué el municipio no tiene una política laboral más allá de cursos muy marginales que tienen que ver con situaciones de desempleo estructural, etcétera, que también es importante? Pero el Estado podría tener, el Estado municipal, un rol mucho más grande en la producción y en la creación de fuentes de trabajo masivas, ¿no es cierto? Y no pequeñas gotas en un mar, por ejemplo, de situaciones de informalidad, ¿no es cierto?, laboral. El 2015 es el año de la decisión, y la decisión está en manos de los rosarinos. O decidimos seguir con este modelo que nos va achatando, que nos va quitando energía, que nos ha generado miedo, que nos ha generado desesperanza, o decidimos cambiar para una ciudad potente, una ciudad grande, una ciudad donde todas sus energías puedan ser canalizadas de una manera positiva, donde haya una integración, esto que decía Eduardo recién, de una ciudad armónica, una ciudad donde esta parte que estamos viendo hermosa de la ciudad pueda repetirse en cada barrio puede estar hermoso, cada barrio puede tener condiciones de vida dignas para todos. Esto es lo que nosotros deseamos y la decisión la tiene la gente. O continúa con este modelo o elige otra mirada de la ciudad, otra mirada de la municipalidad, otra mirada de la política. Creo que es una elección abierta, que todavía no hay favoritos, así que bueno, creo que va a ser el año de las posibilidades. Estuvimos esta semana en el Consejo Municipal junto con algunos miembros de la Asociación Rosarina Amigos del Riel, planteando la necesidad de rever el proyecto de la playa subterránea que se va a hacer en el distrito centro. Básicamente, ¿por qué? Porque según el plano, según el proyecto presentado, impediría reactivar nuevamente la estación Rosario Central. La estación Rosario Central tiene un valor estratégico impresionante porque es aquella estación donde los trenes pueden llegar al centro de la ciudad de Rosario. Hoy estamos, como decíamos recién, ante el tren ya es una realidad. Reactivar una red de pasajeros metropolitana está al alcance de la mano, y si nosotros construimos esta obra como la está pensando el municipio, vamos a imposibilitar el uso de esta estación, ¿no? Así que hicimos nuestro planteo en la Comisión de Gobierno, quedaron en analizarlo, en estudiarlo, pero creo que esto es importante que lo conozcan todos los rosarinos, ¿no? El futuro y la posibilidad de que el tren llegue al centro de la ciudad está en preservar esa estación Rosario Central. Teóricamente ha pasado la discusión para febrero, pero quiero alertar a todos los rosarinos que este es un tema para que no pase desapercibido y para que todos defendamos esa estación Rosario Central, que nos cambiaría hoy el transporte, la modalidad de transporte en la ciudad de Rosario, ¿no? De la estación Rosario Central, que se cerró en el 77 en el gobierno militar. Estábamos en 15 minutos desde el centro de Rosario a Fisherton, 20 minutos a Funes, o sea que nada que ver con los tiempos de hoy.